Como nos ha enseñado la lingüística, el yo es, de todos los signos del lenguaje, el más difícil de manejar. Es el último que adquiere el niño y el primero que pierde el afásico. A medio camino entre los dos, el escritor ha adquirido la costumbre de hablar de sí mismo como si se tratara de otro. Pese a todo, en ciertos libros intenta olvidar esa máscara. En ellos, una subjetividad concreta muestra la cara, es asumida. Exorcismo, narcisismo, en una autobiografía. El yo es todo el espectáculo. Nada alcanza a interrumpir esa zona sagrada de la subjetividad. Alguien se cuenta su propia vida, objeto y sujeto de la narración, único narrador y único protagonista. El yo parece ser también el único testigo. Sin embargo, por el solo hecho de escribir, el autor prueba que no se habla solamente a sí mismo. Si lo hiciera, le bastaría una especie de nomenclatura espontánea de sus sentimientos, puesto que el lenguaje es inmediatamente su propio nombre. Obligado a traducir su vida en lenguaje, a elegir las palabras, ya no se trata de la experiencia vivida, sino de la comunicación de esa experiencia. Y la lógica que estructura los hechos no es la de la sinceridad, sino la del lenguaje. Aceptada esa ambigüedad, es posible intentar la tarea de descifrar un texto autobiográfico. Se trata, en definitiva, de rescatar las significaciones que en una subjetividad se ha dejado caer, ha iluminado en el acto de contarse, espejo y máscara. Ese hombre habla de sí al hablar del mundo y a la vez nos muestra el mundo al hablar de sí mismo. Es preciso acorralar esas presencias tan esquivas en todos los rincones, saber que ciertos escamoteos, ciertos énfasis, ciertas traiciones del lenguaje son tan relevantes como la confesión más explícita. Como ningún otro texto, la autobiografía necesita del lector para completar el círculo de su expresividad. Cerrada en sí mismo esa subjetividad, se ciega. Es el lector quien rompe el monólogo, quien le otorga sentidos que no estaban visibles. Con Carlos Clerici, que lee como siempre cada vez mejor. El leer es un placer, del día 23 de noviembre de 2000, estoy mareada con los años, de 2015. Y hemos dedicado este programa a un libro que acaba de aparecer, de un autor maravilloso, que por lo menos yo adoro. Acaba de aparecer el primer tomo, porque se va a dividir en 3 partes, de los diarios de Emilio Renzi, de Ricardo Piglia. Emilio Renzi es el alter ego de Ricardo Piglia y muchas veces ha aparecido en sus novelas. Lo que yo no sabía, porque bueno, no, acá está contado, yo nunca lo había pensado, que Ricardo Piglia se llama Ricardo Emilio Piglia Renzi. Ah, bueno. Entonces él segundo tomó nombre y segundo apellido. Y lo que fue curioso, que yo alguna vez, pensando en mí,
dije, bueno, yo también podría tener un seudónimo, pero no comparándome con Piglia, nada que ver, porque también tengo 2 nombres, bueno, 2 apellidos tenemos todos. Entonces, pensé que me podría estar llamando Asunción Ferreiro. ¿Qué te parece? Para otra vida, para otro programa. Bueno, la cuestión que esta otredad, digamos, el ponerle el nombre de alguien que lo representa, que todos sabemos que lo representa, le da un toque, le da una separación a lo que dice, si bien todo lo que dice es algo que a él le sucedió o del cual él, Ricardo Piglia, fue testigo. Yo lo disfruté especialmente, este libro, porque empieza más o menos, esta entrega abarca el periodo de tiempo que va desde el 57, 58 al 68. Como tenemos la misma edad, creo que él es un poco, no sé, 2, 3 años más joven que yo, los nombres que aparecen son los mismos y los sucesos que cuenta son los mismos, yo me los acuerdo perfecto. Y ahora cuando está terminando el libro, el año 68, bueno, ya se murió el Che Guevara, se murió Martin Luther King, se murió por supuesto Kennedy, y están vivos una cantidad de entrañabilísimos personajes de nuestra ciudad o de nuestro país, como por ejemplo Rodolfo Walsh, como por ejemplo Paco Urondo, como Miguel Briante, como una serie de personajes, Piri Lugones, ¿cómo se llama? El editor que murió hace poco acá, Álvarez. Uh-huh. Jorge Álvarez, que fue el que primero le contrata a Ricardo Piglia su primer libro, que se llama Invasiones. Todos muy entusiasmados con la prosa de Piglia. Piglia conoce en una reunión a Gabriel García Márquez, por supuesto a los 2 hermanos Viña. Es decir, es una especie, para mí, una especie de volver a vivir. Alguien que no lo ha vivido, alguien mucho más joven, le están contando una historia, bueno, como nos han contado siempre. Sí, como cualquier historiador, en definitiva. Cualquier historiador, claro. No hemos estado con los emperadores egipcios, pero bueno, uno sabe la historia. Pero acá, para los argentinos, sin embargo, sé que lo están recibiendo muy bien en España. Tuvo una recepción y una crítica impresionante, porque además está escrito con una brillantez que es propia de él. Y la otra cosa que señalaría es que él va de contar en qué mesa. Además, los bares son los de mi barrio. Él se sentaba en el bar de Riobamba y Arenales, antes llamado El Cervatillo, a 3 cuadras de mi casa. Y entonces él narra por qué elegía esa mesa, qué pasaba cuando hacía frío, hacía mucho más frío en una época en Buenos Aires. Y de pronto eso se interrumpe y hay una reflexión sobre un libro, o una reflexión filosófica, o una reflexión sobre sí mismo, que por supuesto uno va dándose cuenta cómo él fue consiguiendo su forma de vida, porque de pronto él nace en Temperley, después se van a vivir a La Plata, por supuesto de familia italiana, después se van a vivir a La Plata y finalmente él se instala en Buenos Aires, en una pensión, bueno, todos los pasos que ya sabemos, que comentábamos el otro día de Almaceto, por ejemplo, haciendo su escala, pero va triunfando con los libros. Y bueno, me resultó muy entrañable, muy interesante, y quisimos compartir con ustedes algunos de los fragmentos y recordar situaciones. Bueno, a ver. Has marcado un montón, así, fragmentitos cortos. Fragmentitos cortitos. Ajá. Eso que leímos, porque eso está muy al final, es del año 60 y pico. Uh-huh. Ahora vamos a la 67. 67. Y bueno, nada, está muy al final insertado allí,
pero cuando llegué a eso, algo que habla del yo, tan importante para los escritores, dije, esto va, y esto en el va comienzo. para abrir el Pero programa. marcaste la nota del autor, también sí. como para Sí, compartir. sí. A ver qué te parece. Dice Piglia, había empezado a escribir un diario a fines de 1957 y todavía lo seguía escribiendo. Muchas cosas cambiaron desde entonces, pero se mantuvo fiel a esa manía. Por supuesto, no hay nada más ridículo que la pretensión de registrar la propia vida. Uno se convierte automáticamente en un clown, afirmaba. Sin embargo, está convencido de que si no hubiera empezado una tarde a escribirlo, jamás habría escrito otra cosa. Publicó algunos libros y publicará quizás algunos más, solo para justificar esa escritura. Por eso, hablar de mí es hablar de ese diario. Todo lo que soy está ahí, pero no hay más que palabras. Cambios en mi letra manuscrita, había dicho. A veces cuando lo relee le cuesta reconocer lo que ha vivido. Hay episodios narrados en los cuadernos que ha olvidado por completo. Existen en el diario, pero no en sus recuerdos. Y a la vez, ciertos hechos que permanecen en su memoria con la nitidez de una fotografía están ausentes como si nunca los hubiera vivido. Tiene la extraña sensación de haber vivido dos vidas. La que está escrita en sus cuadernos y la que está en sus recuerdos. Son figuras, escenas, fragmentos de diálogos, restos perdidos que renacen cada vez. Nunca coinciden o coinciden en acontecimientos mínimos que se disuelven en la maraña de los días. Lo que decía Qué curioso ahí, porque es la nota del autor, que parece que hablara de otro, ¿no? claro, Claro. él, eso es lo que se planteó, es decir, al tomar la decisión del que va a hablar, no es él, sino su alter ego, que ha vivido obviamente lo mismo que él, es como ponerte una valla en un camino que vos tenés que ir saltando, porque eso requiere un oficio y requiere la práctica de ese oficio, que él por supuesto maneja de una manera increíble, porque es un hombre que ya sabemos cómo escribe, ¿no? Y que además supongo que debe ser alguien que corrige, hasta lograr encontrar para él la excelencia, ¿no? Que esa excelencia evidentemente nosotros la recogemos y la disfrutamos. Y hay, insisto, para que se hagan una idea de la totalidad del, bueno, este libro hay que tenerlo ahí en la cabecera. El otro día, en una entrevista que leí por ahí, que sería incapaz de volver a encontrar, porque la encontré por internet, es una entrevista a Enrique Vilamatas, escritor que yo respeto muchísimo, y le preguntan la típica pregunta que a mí yo no sabría responder: ¿qué libro tiene en la mesa de luz? Entonces él dice: estoy leyendo los diarios de Emilio Renzi. No, los cuadernos. Los cuadernos. Los Los diarios de Emilio Renzi. Los sí. diarios de Emilio Renzi y de Ricardo Piglia. Dije, bien por Enrique Vilamatas. Porque claro, es anagrama, o sea que este libro está realmente en todos los sitios, ¿no? Ahora que empieza la Feria del Libro de Guadalajara, Anagrama tiene una presencia muy fuerte, y en España ni digamos, y acá mismo también. Esta debe ser edición argentina, no me fijé, pero seguro. Otro fragmento. ¿Querés contar un cachito la música? Bueno, estamos acompañados por Gerardo Gandini, post-tango, con Los Mareados, el concierto en vivo que hizo en Rosario, y que nos está generando este clima para la lectura Acá de no los tuve fragmentos. duda, fíjate, yo que no sé nada de música, hablo con Omara y le digo, mirá, no sé, pero Gerardo Gandini era el íntimo amigo de Ricardo Piglia. Entonces ella después me cuenta, sí, hicieron una ópera juntos. Bueno, buscate algo de Gerardo Gandini. Y la verdad que está muy bien, Muy ¿no? bien, muy acorde.
Bueno, a ver ahí que tenemos, pues no me acuerdo, yo fui marcando y ahora no me acuerdo. No hay evolución. Nos movemos apenas fijos a nuestras viejas pasiones inconfesables. La única virtud, creo, es persistir sin cambiarlas. Seguir fiel a los viejos libros, las antiguas lecturas. Mis viejos amigos, en cambio, a medida que envejecen, aspiran a ser lo que antes odiaban. Todo lo que detestaban, ahora lo admiran. Ya que no pudimos cambiar nada, piensan, cambiemos de parecer. Bibliotecas enteras enterradas en el patio, quemadas en el incinerador. Es difícil desprenderse de los libros, pero ¿y el modo de leer? Siguen igual. Lectores dogmáticos, literales. Dicen ahora cosas distintas con la misma sabiduría engolada de los viejos tiempos. Vivimos en el error de pensar que nuestros viejos amigos están con nosotros. Imposible. Hemos leído los mismos libros y amado a las mismas mujeres, por ejemplo Junior, y conservamos algunas cartas que no fuimos ni somos capaces de enviar o de quemar en la hoguera del tiempo. Y de eso trataría entonces mi autobiografía, si alguna vez me decidiera yo también a escribir una. Me hace acordar a Groucho Marx. ¿Te acordás una frase muy famosa que dice: estos son mis principios, pero si no les gusta, tengo otros? Bueno, es lo mismo que ahí, que dice que estos eran los pensamientos que tenían, pero que todos al final habían cambiado, ¿no? Claro, sí. Esto que dice... Bueno, esta es un poquito más larga. La anécdota, esta es un poco más anécdota. larga. Esta la quiero mucho porque fui a todos los cursos que hizo... Claro, Piglia. vos participaste de los cursos sobre cuentos, ¿no? ¿Era? Sí, Ah, eso fue maravilloso, en el Malva. hace 7 años más o menos. Sí. Un poquito menos, ¿eh? ¿Más o menos? Unos 5. Yo estaba sentada en la primera fila, bebiéndome sus palabras, y él había hecho una cosa que me encantó. En cambio de estar en el escenario de Malva, había bajado su escritorio. Entonces él estaba al mismo nivel que estábamos todos nosotros. No sé desde atrás cómo se veía, oír se oía perfecto. Y entonces contó esta anécdota. Esa fue una de las cosas que quiero señalar de esas clases. Pero la otra, que me impresionó, fue que él nombraba un cuento. Por ejemplo, me acuerdo el cuento de Cortázar, La continuidad de los parques. Se oyó un murmullo. ¿Qué significaba ese murmullo? Que todos habíamos leído lo que él mencionaba. Con lo cual, esto es una lección que hay que tener en cuenta, porque así sí se aprovecha lo que uno va a escuchar. No es cuestión de ir a sentarse a escuchar a un autor, salvo que el autor hable de una cosa... De un tema general, un tema general nuevo que uno quiere oír. Pero cuando dice vamos a repasar algunos cuentos y vamos a buscarle a ver si hay otra lectura, otra manera de entrar a ese cuento, bueno, tenés que ir con el cuento leído, porque si no, no sabés ni de qué te está hablando. Y yo tuve la sensación de sentirme rodeada, estaba lleno el auditorio del Malva, de sentirme rodeada como de un grupo de pertenencia, porque todos habíamos leído todo, ¿entendés? Entonces, calculo que para él debe haber sido también una cosa, no eran cuentos de él, eran cuentos de... No, la satisfacción de tener ese auditorio, ¿no? Sí, la verdad que una satisfacción brutal. Bueno, y en ese momento cuenta esta anécdota de cuando él era muy joven y tiene con un compañero una entrevista con Borges. Y ahora van a ver la ironía de Borges, que uno ya la conoce porque yo nunca hablé con Borges, pero la conoce de leída o de contada, y la soberbia de los jóvenes, ¿no?, que él reconoce ahí. Vamos con esa. Tenía una forma inmediata y cálida de crear intimidad, Borges, dijo Renzi. Siempre fue así con todos sus interlocutores. Era ciego, no los veía y les hablaba como si fueran próximos, y esa cercanía está en sus textos. Nunca es paternalista ni se da aires de superioridad.
Se dirige a todos como si todos fueran más inteligentes que él, con tantos sobreentendidos comunes que no hace falta andar explicando lo que ya se sabe. Y es esa intimidad la que sienten sus lectores. Le encantó la propuesta de ir a La Plata. Pensaba hablar sobre los cuentos fantásticos de Lugones. ¿Qué me parecía?, dijo. Perfecto, le digo. Además, Borges, mire, le vamos a pagar. No sé cuánto dinero era en ese momento, digamos, unos $500. No, me dice, es mucho. Me quedé cortado. Mire, Borges, le digo, no es nuestra La Plata, no es de los estudiantes. La universidad nos dio un dinero. No importa, les voy a cobrar 250. Y seguimos hablando. Él siguió hablando. Ya no me acuerdo si de Lugones o de Chesterton, pero lo cierto es que me sentí tan cómodo, tan cercano a él, con esa sensación de liviandad, de inteligencia plena y de complicidad, que al rato, casi sin darme cuenta y hablando del final de los cuentos de Kipling, le digo, envalentonado por el clima de intimidad y agradecido por la sensación de estar hablando con alguien de igual a igual: ¿sabe, Borges, que veo un problema en el final de La forma de la espada? Alzó su rostro hacia mí alerta. ¿Un problema?, dijo. Caramba, ¿usted quiere decir un defecto? Algo que sobra. Miraba el aire, ahora jovial, expectante. El cuento narra con una técnica que Borges había usado ya en Hombre de la Esquina Rosada y usaría después. Está contado por un traidor y asesino como si fuera otro. Al que cuenta le cruza la cara una cicatriz rencorosa y circular. En un momento del cuento se enfrenta a un adversario que con una espada curva le marca la cara. Uno se da cuenta entonces de que quien cuenta es el traidor, porque la cicatriz lo identifica. Borges, sin embargo, sigue el relato y lo cierra con una explicación. Borges dice: yo soy Vincent Moon, ahora desprécieme. Escuchó mi resumen del relato con gestos de afirmación y repitió en voz baja la frase: sí, ahora desprécieme. ¿No le parece que esa explicación está de más? Sobra, creo. Hubo un silencio. Borges sonrió compasivo y cruel. Ah, dijo, usted también escribe cuentos. Estamos leyendo fragmentos de los diarios de Emilio Renzi y de Ricardo Piglia, este primer volumen de 3 que van a ser editados por Anagrama. Hacemos una pequeña pausa. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Comienzo de espacio publicitario. La Cámara de Comercio Italiana en Buenos Aires convoca a empresarios y profesionales que deseen desarrollar su negocio con Italia y la Unión Europea. 81 cámaras en 55 países y 130 años de historia avalan nuestra trayectoria. Somos integrantes ejecutivos de la Cámara de Comercio Europea. Adelante hacia el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Trabaje en conjunto con la Cámara. Asóciese sin cuota de ingreso llamando al teléfono 4816-5900 o enviando un mail a cceibaires@cceibaires.com.ar. Lo esperamos. Fin espacio publicitario. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios.
Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Estamos en Leer es un placer, como todos los lunes hasta ahora, entre las 12 y las 13 en Ecomedios AM 1220, también a través de ecomedios.com. Recuerden ustedes que cuando termina el programa subimos todo también a Ecomedios 1220, el canal de YouTube, de la radio, en todas las redes sociales Ecomedios 1220, y también nuestro programa y nuestro lugar en la web, que es leeresunplacer.com.ar. Y hoy con los diarios de Emilio Renzi y de Ricardo Piglia. Que estoy segura, Eduardo García Blanco, que te va a encantar, porque Eduardo lo primero que hizo fue decir que le parecía brutal lo que pasó el otro día, que vos empezaste leyendo. No es que estamos repitiendo, pero es que esto da para eso. Como empezamos el programa, sin claro, saludar, directo a la lectura. Directo a la lectura para atrapar. Hubo tiempo que lo hacíamos siempre, ¿no? ¿Te acordás? Sí, hubo una época allá lejos. Hemos tenido nuestras costumbres, sí, pero bueno, las vamos cambiando, eso también. Como los dice, amigos. Como dice Piglia. Bueno, a ver qué tenemos. Primer amor, así empieza este capítulo. Porque claro, también habla de eso. Me enamoré por primera vez cuando tenía 10 años. En medio de la clase apareció una muchacha de pelo colorado y la maestra la presentó como la alumna nueva. Estaba parada al lado del pizarrón y se llama Clara Schultz. No recuerdo nada de las semanas siguientes, pero sé que nos habíamos enamorado y que tratábamos de ocultarlo porque éramos chicos y sabíamos que queríamos algo imposible. Algunos recuerdos todavía me duelen. En la fila los otros nos miraban y ella se ponía todavía más colorada y yo aprendí lo que era sufrir la complicidad de los imbéciles. A la salida me peleaba en la canchita de Amenedo con tipos de quinto y de sexto que la seguían para tirarle abrojos en el pelo porque ella lo llevaba suelto hasta la cintura. Una tarde volví a casa tan golpeado que mi madre pensó que me había vuelto loco o que me había agarrado una fiebre suicida. No podía decirle a nadie lo que sentía y parecía hosco y humillado, como si siempre anduviera con sueño. Nos escribíamos cartas, pero apenas sabíamos escribir. Me acuerdo de una sucesión inestable de éxtasis y de desesperación. Me acuerdo de que ella era seria y apasionada y que nunca sonreía, quizá porque conocía el futuro. No conservo ninguna fotografía, solo su recuerdo. Pero en cada mujer que he querido estaba Clara. Elegí porque justo me pareció como muy simbólico y de hecho fue el que lo marcó. Tenía 10 años. Después habla de otro montón de mujeres. Pero como en todas las mujeres está esa nena de 10 años. Pero en todas las mujeres él recuerda a esa niña, ¿no? Entonces era como empezar por el principio realmente. Y bueno, hay anécdotas que me dan lástima. Vienen lugares chiquititos, pero si no, sí, después vamos a encontrar otro más grande. Dentro de una larga serie de datos, de fechas, ¿no?, concretas, como de diario, dice, lunes 30 de mayo, de vuelta en La Plata, llovió todo el viaje, en Plaza Italia encontré justo un taxi y aquí estoy. Terrible dolor de espalda, me preocupa. Metáfora nítida de mi relación con el cuerpo, dolor en la espalda. Voy a dormir en cama dura. En la pensión consigo una tabla que está en un galpón en el fondo de la casa. Me acuesto y duermo. Cuando me levanto el dolor sigue, pero tengo los dedos amarillos.
ataque al hígado. Revoluciono toda la casa. Al rato se descubre en realidad que tengo los dedos manchados con el óxido de la tabla o quizá con la herrumbre. Lo cierto es que logro darme cuenta de que no tengo nada grave hepático y que posiblemente el dolor haya sido causado por el viaje en ómnibus. Me curo, se me va el dolor, etc. Mitologías que nacen de vigilar mi cuerpo como si fuera un extraño, un enemigo. Qué bien contado, ¿no? ¿Cómo uno hubiera contado? Yo leí eso, imagínate, como algo tengo con la espalda y todo, y pensé, ¿cómo lo contaría? Mal, de una manera burda, absolutamente pedestre, que no conmovería a nadie, que no nada, ni a mí misma si lo volviera a leer, porque el hecho es que él, de alguna forma, por supuesto no lo he comentado con él, pero estos diarios que salieron al correr de la pluma, me parece, él antes de publicarlos les tiene que haber dado una paliza, haberlos mirado, porque sé que es un tipo muy, muy, muy puntilloso. Y están perfectos, qué sé yo. Y tienen esa naturalidad de la espontaneidad, ¿no es cierto? Dice, ser irreal. Esa es la pretensión de la filosofía. No es digno aceptar la realidad tal cual es. Si la apariencia del mundo y su verdad fueran visibles, no haría falta pensar. Se trata, parece, de dejar afuera las necesidades, el cuerpo, y acceder al mundo de las ideas platónicas. Claro, es como plantear la necesidad de la filosofía, ¿no? Porque existe. A ver, bueno, el diario 1961, ¿ves? Diario de un cuento. Martes, estoy en la drogué desde el domingo. El abuelo me vio llegar como si no hubiera pasado el tiempo. Hijo, acomodate mejor en la pieza del fondo, tenemos mucho que hacer. Desde que empezó a perder la memoria, dice, está preocupado y quiere ordenar sus papeles. Los médicos le han prohibido salir y eso es lo que más nervioso lo tiene. No me perdí en el Isonzo, mira si me voy a perder. Extraviar, dice. Mira si me voy a perder acá. Se queda pensando. Ya te di la plata, ¿no? Me dio la plata. Teme perder sus mapas, las fotos, las cartas. Me contrató para que le ordenara su archivo. Me paga un sueldo, etcétera. Aprendí de él a decir etcétera cuando quiero cambiar de tema, pero él lo pronuncia más taxativamente en italiano. Etcétera, dice. Y hace un gesto con la mano como diciendo, no pienso seguir con eso. En realidad me paga la carrera. No quiero que seas un sobaco ilustrado, me dijo el hijo de puta de mi padre. Esperaba que yo fuera abogado. Para que lo saques de la cárcel, se ríe el nono con sus ojitos de zorro. Prefiere que me quede a vivir con él acá para terminar de ordenar sus documentos. Le propuse que se mudara a La Plata, pero se reía cuando se lo dije. Tendría que vender la casa, comprar allá. Se quedó pensando. Toda mudanza es demoníaca, dijo. Es una cita, pero no recuerda de quién. Está perdiendo la cabeza, dice, pero se sabe de memoria multitud de poemas y muchas canciones, y a veces las canta solo en el patio con su hermosa voz liviana y frágil de barítono. Susi, la mujer que lo cuida, nos prepara un guiso de lentejas y comemos en el patio bajo la parra. Coronel, dice Susi, estoy arriba, ¿me llaman cualquier cosa? El viejo toma vino con soda y fuma sus apestosos toscanos de $1. Nos quedamos callados un rato. Estaba linda la noche. Hijo, me dice, y otra vez me lee el pensamiento. Estamos bien afuera, al sereno. Suerte que viniste. Estás en La Plata, ¿no? Tiene la memoria capturada por la guerra y no sabe bien qué hacer con ese tumulto de imágenes y escenas. A veces prendo el grabador y registro lo que cuenta. Otras veces lo dejo hablar. Él piensa que nada se va a perder si yo lo estoy escuchando. Muy cerca de las líneas alemanas, el oficialito Di Pietro, dice por ejemplo, se arrastraba al estilo de los Boy Scouts para observar y escuchar al enemigo en las trincheras. La luz blanca de los reflectores era como un tul, recuerda de pronto, y se detiene encandilado. Siempre es así, narra pequeños fragmentos muy vívidos
pero se cortan, no concluyen. Los anoto con la esperanza de que los retome y se puedan completar. Participó en la gran ofensiva contra los austríacos amurallados en lo alto de los desfiladeros escarpados entre el monte Nero y el monte Mirzli. Fue una tentativa de suicidio masivo. Se queda pensando. Una vez en la Patagonia vi cientos de cachalotes blancos que se arrojaban a la playa para morir. Los tirábamos de nuevo al mar y volvían a nadar furiosos hacia la orilla, donde boqueaban durante horas. Algo así, lo dijo en inglés. Something like that. Lo hirieron en el pecho y estuvo hundido en la nieve toda la noche, lúcido, congelado. La sangre se fue extendiendo y la ladera de la montaña estaba roja a la mañana, pero el frío extremo lo salvó. Si le pregunto, se confunde y no me contesta. Son como esquirlas, flashes luminosos, perfectos, sin hilación. Así habría que narrar, pienso a veces. ¿Es interesante qué decías? Es interesante que cada cosa que él cuenta, por más banal que sea, porque de pronto uno dice, bueno, la anécdota con el abuelo, ¿quién no habló con el abuelo? ¿Quién no pensó cosas? Él lo va relacionando con la cosa que a él más le importa, que es cómo narrar, cómo escribir un cuento, cómo escribir una novela, cómo transmitir un pensamiento que constituya, que tenga aquellas pautas que lo convierten en una pieza literaria, ¿no? Porque no es cuestión de escribir, cualquiera escribe una carta, una cosa cualquiera, ¿no? Es muy interesante. Ojo que yo lo leí al correr de las páginas mientras marcaba, mientras estaba enloquecida. Le falta como una segunda lectura, ¿no? Claro, yo creo que le voy a hacer una segunda lectura donde regodearme, donde detenerme. Bueno, en realidad las cosas que fui marcando fueron aquellas que encontraba que tenía un poquito más, ¿no? Fíjate que el último renglón, donde él dice, así habría que narrar, digo, bueno, ahí estamos. Claro, de la manera que el abuelo contaba, ¿no? Claro, de la manera que el abuelo contaba. Es decir, que me lo imagino durante todo ese largo periodo que él escribe esto, que son 58, 60, y son el primer tomo serán 10, 15 años. Me lo imagino como un ser ávido, con sus antenas paradas, y además otra cosa que me hizo pensar en todos los escritores argentinos de esa época. Él muy rápidamente fue consagrado, digamos. Jorge Álvarez primero le dice, te voy a tirar 10.000 ejemplares, pues no, 20.000, ¿entendés? Se va como haciéndose fuerte por el reconocimiento de sus pares, además, ¿no? Eso también es muy interesante. Habría que hasta, bueno, no era el caso acá clasificarlo de esa manera, pero una parte sería su trato con los otros escritores que estaban acá. Lo que ocurre que tampoco lo quería centrar yo, la lectura, en lo que pasaba en Buenos Aires, porque hay un montón de escritores que para nosotros son súper conocidos y que los hemos hasta tropezado en la calle, pero leído en la otra parte, bueno, quién era tal, quién era cual. Me pareció que esto daba una cosa más abarcativa. No sé cómo lo estás leyendo vos. Sí, está bien. Algo más general que lo pueda leer cualquiera en cualquier parte del mundo. Claro, porque acá hay momentos que él nombra un montón de gente. Que por ejemplo hay una fiesta en lo de Piri Lugones, la triste Piri Lugones, que es sacada de esa casa. Vivía en Caballito. ¿Te acordás el hogar obrero? Sí. Rivadavia y Riglos en la esquina. Exactamente. Bueno, había departamentos y en uno de ellos vivía ella, que empezó a militar ya siendo grande, teniendo 50 años, por ejemplo. Y bueno,
en un momento dado hay una fiesta a donde se invita a todos los que en ese momento eran alguien, y eran un montón. Lo que pasa es que después de eso murieron una cantidad grande de los que estaban allí, ¿no? No, pero está bien, la selección no involucra personajes que por ahí no son tan conocidos en el mundo. Que por ahí, claro, entonces, viste, más vale detenernos en los pensamientos de él, me pareció. Lo más literario, ¿no? Sí. En el estudio empieza este capítulo. El departamento era amplio y luminoso y estaba lleno de libros. No había cuadros en las paredes, si bien en el piso del pasillo, apoyada contra la pared, se veía una pintura de su amigo Freddy Martínez Howard, un retrato grupal compuesto a la manera de un cuadro holandés del siglo XVI, donde se podía identificar a Emilio, a Beba Eguía, a León Rosichner y a su compañera Claudia, y en un costado de la tela se veía a Gelardo Gandini, lívido, con una semisonrisa, sosteniendo en la mano una rosa roja. Todos rodeaban una mesa en cuyo centro resplandecía un trozo de carne roja, una suerte de naturaleza muerta, muy argentina. Habían pasado unos días de verano en Costa Azul, un balneario uruguayo cerca de la frontera con Brasil. En ese lugar veraneaban habitualmente los poetas surrealistas que eran todos amigos del padre de Freddy, así que andaban por ahí Enrique Molina, Edgardo Bailey y Francisco Madariaga. Pero cuando ellos llegaron, contaba Emilio, el único que todavía estaba por ahí era Madariaga. Una tarde Freddy había pintado el cuadro y se lo había regalado a Gerardo a cambio de que el músico le escribiera una sonata, la sonata Howard. Dicho y hecho, Gandini escribió la sonata en una noche y se la cambió por el cuadro, que al final fue a parar a manos de León, que no pudo soportar la imagen de su cara, de boludo, como decía el filósofo, y resignado se lo pasó a Renzi, que lo puso en el piso de su estudio. No había otros adornos, salvo una foto enmarcada de William Faulkner, al que se veía caminando con un amigo por la 104 Nassau Street en Princeton, donde Faulkner iba, según aclaró Renzi, a Princeton, porque de ahí desde siempre estudiaban los hijos de la aristocracia sureña, sus amigos, mejor dicho, los descendientes de sus coterráneos, y de paso, cuando iba, aprovechaba Faulkner para hacerse sus sacos de tweed. Los libros y los papeles y las revistas y las carpetas estaban diseminadas sin orden sobre las mesas, en los sillones y también en el patio. Emilio se encontraba conmigo en el bar y a veces me pedía que subiera con él al estudio porque le gustaba estar con alguien cuando no podía escribir. Fuimos al cuarto que estaba al final del pasillo y que era el escritorio propiamente dicho. Allí había un orden aparente que solo Renzi parecía conocer. Varias cajas de cartón se amontonaban en un costado y también se veían fotografías dispersas en los estantes de la biblioteca. Nos sentamos alrededor de la mesa de trabajo y Emilio sirvió 2 copas de vino blanco y luego mostró el cuaderno que tenía abierto en un atril de alambre y me pidió que copiara lo que iba a dictar. Estaba mal de una mano y le costaba escribir. Leyó, con voz tranquila, una entrada de su diario escrita 50 años antes. Bueno, vamos acercándonos despacito al final. Es como que uno no quiere llegar al final, falta muchísimo, ojo, este es un libro de 358 páginas, que por supuesto están seleccionadas un poco, bueno,
por mi gusto, mi idea, qué sé yo, pero además teniendo en cuenta que más o menos la pego el tiempo que disponemos para leer, ¿no? Claro. Sí, vamos llegando bien a lo marcado. Vamos llegando bien, ¿no? Dale, Charlie. Ya en aquel tiempo tan lejano yo vivía una doble vida y practicaba la esquizofrenia que ha definido mi actitud ante la realidad. Por un lado, en La Plata llevaba adelante una práctica política muy teórica, con un grupo de intelectuales avanzados de izquierda, y por el otro lado viajaba todas las semanas a Buenos Aires, donde pasaba 2 o 3 días frecuentando el mundito literario, cierta bohemia juvenilista, y me reunía con escritores jóvenes en el bar Tortoni todos los viernes, y ahí en esas noches me hice muy amigo de Miguel Briante, que había ganado junto conmigo el concurso de cuento de la revista literaria más conocida de Buenos Aires en aquel tiempo. Paralelamente estaba enredado en una típica para mí relación triangular con una mujer casada con un amigo muy querido, que era además un tío lejano. La política, la literatura y los amores envenenados con la mujer de otro han sido lo único verdaderamente persistente en mi vida. ¿Por qué? No sé, muchos años después me analicé varias temporadas con un médico lacaniano, y la cuestión de mis amores edípicos era tan obvia, y yo estaba tan enganchado en esa turbia combinación, que mi analista me dijo con voz sombría: mire, Renzi, ese asunto lo dejamos de lado porque es demasiado evidente como para no ocultar o desplazar o encubrir otra cosa. Dijo, subrayando con un gesto el final de su, digamos, interpretación. ¿Qué cosa era esa otra cosa? Nunca lo supe. Me gustaban las mujeres pelirrojas y también me gustaban las mujeres casadas, y me enamoraba alternativamente de una pelirroja y luego de una casada. Ha sido así mi vida sentimental. En el caso de la Fer, que ocupó varias páginas de mis diarios de 1962, debo decir que era además una de las historias típicas de mi familia. Un hombre joven que se perdía por una mujer de mala vida y se casaba con ella y la imponía en la familia. Pero en este caso, mi tío Toño fue expulsado, digamos así, de la tribu y ayudado por mis padres. Se mudó a Mar del Plata, solo y perseguido o despreciado por el núcleo duro de la familia Maggi. Y entonces Renzi abrió un cuaderno y fue leyendo algunas entradas para que se pudiera ver que esa historia de adulterio escondía el germen de uno de sus relatos más conocidos, El Joyero, porque su tío era un gran orfebre y Emilio, cuando estaba en Mar del Plata, pasaba las noches conversando con él mientras lo miraba, admirado, tallar las joyas extraordinarias y valiosísimas que hacía con gran destreza durante meses en el taller que había instalado en la terraza de su departamento en Mar del Plata. Bueno, ahora sí que llegamos al último fragmento elegido, Sí. Pero fíjate que también, contradiciéndome, lo mejor es la contradicción, ¿no? Leí prolijamente la contratapa, porque esta contratapa está escrita, desde mi punto de vista, por el mismo Piglia. Entonces, si nos quedan después 2 minutos, podés... ¿Cómo no? Leemos este, que es un fragmento del diario de 1963. 10 de julio. Me preocupa mi predisposición a hablar de mí como si estuviera escindido y fuera 2 personas. Una voz íntima que monologa y divaga, una suerte de banda sonora que me acompaña todo el tiempo y que a veces se filtra en lo que leo o en lo que escribo aquí. Ayer pensé que tendría que tener 2 cuadernos distintos, el A y el B. En el A estarían los sucesos, los acontecimientos, y en el B los pensamientos secretos, la voz callada. Por ejemplo, hoy en el tranvía empecé a pensar, tengo que bajar y escapar lejos de aquí.
Tengo la paga de mi abuelo en el bolsillo. Podía ir a Uruguay en el vapor de la carrera, alquilar una pieza en el hotel cualquiera, un hotel barato, la 18 de julio, y perderme para siempre, sin tener que dar cuentas a nadie de lo que hago o dejo de hacer. Nada era tan coherente como lo que acabo de escribir. Al pensar, no había sintaxis, solo bloques de palabras. Por ejemplo, fugarme unos días, el Hotel Artigas, una muchacha uruguaya, una chirusa, una oriental, la calle 18 de julio, CX8 Sarandí, Montevideo, desde el palco de la prensa del Estadio Centenario. ¿No estaré loco? En lugar de eso, asisto a la clase de Historia Argentina 1, promoción sin examen, no hay que faltar, y al final hay que escribir una monografía. Acá yo te diría hasta acá. Bueno. Los dos párrafos primeros de la contratapa del libro. Los lectores de Ricardo Piglia conocen sin duda a Emilio Renzi, escritor y alter ego que aparece y reaparece en sus novelas, en ocasiones fugazmente, en otras con mayor protagonismo. ¿De dónde surge Renzi? De un juego de espejos que arranca del nombre completo del autor, Ricardo Emilio Piglia Renzi. Y ahora lo lleva un paso más allá con estos diarios que publica Piglia y firma Renzi. Tras una espléndida carrera literaria que incluye novelas y cuentos fundamentales de las letras argentinas contemporáneas y varios volúmenes de ensayos igualmente imprescindibles, el autor vuelve a la vista atrás y rescata los diarios escritos a lo largo de más de medio siglo, entre 1957 y 2015, a los que se incorporan también algunos relatos y ensayos directamente vinculados con ellos. Y después, como decías, Natu, habla de la publicación en 3 volúmenes. Este es el primero de ellos, el que estamos leyendo, Años de formación. Después vendrá Los años felices y finalmente Un día en la vida. Serán los títulos de los 3 volúmenes. Supongo que van a estar saliendo. Ahora, no sé. No hay un plan, habría que llamar, preguntar, etcétera, ¿no? Pero bueno, hay que darle tiempo a la lectura de este, que sí, hay que, digamos, tiene una lectura larga y tranquila. Larga, ¿no? Y tranquila y muy, muy feliz. Claro, mucho más, insisto, creo que ya lo dijimos, pero no está mal decirlo de nuevo, es mucho más significativa para nosotros los argentinos, porque encontramos lugares, el cafecito de no sé dónde, la calle tal, personajes que todos hemos conocido, según la edad, por supuesto, bueno, qué sé yo, se hace como más entrañable, ¿no? Pero de todas maneras, por eso lo está leyendo Vilamatas y lo están leyendo todos los escritores, porque pienso que es una manera de meterse adentro de la cabeza de otro escritor y compararlo con lo que uno piensa, si es escritor, digo, ¿no? De escritor a escritor. Así bueno, una maravilla, la verdad que, bueno, ilustrado con unos, ¿qué son? Unos anteojos. Sí, para mí son prismáticos. Prismáticos, ¿no? Sí, en la tapa del libro editado por Anagrama. Una sobriedad como todas las tapas de Anagrama. De Anagrama, muy, sí, muy fantástica. Sí, muy sobria. Bueno, un placer, te has dado también un gusto, ¿no? En lo personal. Yo venía, pero mirá, lo único que quería que llegara el lunes para compartir con ustedes esto, para escuchárselo leer a Carlos. Y bueno, y ahora voy a ver si averiguo qué pasa con los otros, qué idea hay, no sé. Bueno, veremos cuál es el plan de edición. Hemos estado leyendo entonces los diarios de Emilio Renzi, este alter ego del autor Ricardo Piglia, el primer volumen titulado Años de formación, que ha editado Anagrama. Me preocupó el nombre del tercero, un día en la vida, ¿cómo se llama? El segundo año, Los años felices, sí. Un día en la vida. Bueno. Te preocupa por el tema de su salud, ¿no? Claro. De su estado de salud. Que debe haber sido el día que se enteró de su enfermedad. Bueno, muy bien. Un placer, señor. Bueno, nos vemos entonces. Recordarles que pueden escuchar el programa, que será subido, como toda la colección que tenemos en Leer es un Placer, que ya es enorme,
y que está muy bien catalogada para seguir escuchando el programa como si fuera nuevo, ¿por qué no? Sí. Si no lo han escuchado cualquiera de la colección, en la página leeresunplacer.com.ar. Muy bien. Javier Martínez estuvo en la puesta en el aire, Omar Abarra en la producción, Magdalena Sidrecki se ocupa de subir todo en nuestra página. Yo soy Carlos Clerici, ella es Natu Poblet. Que estaré en 15 días. Ah, ¿qué pasa el lunes que viene? Me opero de un ojo. Ah, y me deja solo. Así que te dejo solo, pero no sabes cómo voy a ver después. Ah, ¿sí? Estoy muy preocupada no, estoy muy ya desesperada, porque es que como que tomé la decisión y empezó el vértigo de cada vez menos. Así que bueno, la tenemos entonces el lunes que viene, escuchando el programa por la radio. ¿Sí? Sí, claro. Muy bien, chau, nos vemos. Gracias, hasta el lunes. Y quédense que ya llega el Faro de Alejandría con Alejandra Zúcoli, aquí en Ecomedios, AM 1220. Leer es un placer. Con la conducción de Natu Poblet y la participación de Carlos Clerici. Auspicio, la Dirección del Libro, Bibliotecas y Promoción de la Lectura del Ministerio de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.